Bien, ahora iremos viendo el tema de fuerza hidrostática en superficies curvas. En la anterior clase ya habíamos observado eh, el efecto de estas fuerzas, pero en superficies planas, ¿verdad? Las superficies planas son, por ejemplo, una compuerta que aguanta de esta forma, ¿no?, a a una altura de un fluido líquido cualquiera, ¿verdad? Entonces esto es una superficie plana. También habíamos observado superficies planas inclinadas, ¿verdad? Una superficie de esta forma, ¿no? Podría haber sido esto así. Y acá, y acá. De esta forma, ¿no? Pero seguirían siendo superficies planas. ¿Está bien? Ahora vamos a ir viendo un poco ya lo que son las superficies curvas. ¿Está bien? Por ejemplo, tenemos acá un pequeño tanque. ¿Está bien? Estoy dibujando de esta forma. Y se nos pide calcular la fuerza hidrostática. El círculo está medio raro, ¿no? Así. ¿Está bien? De esta forma. Ya. Y esto continúa de esta forma. Está bien, entonces si nos pidieran calcular la fuerza hidrostática que está actuando en esta superficie, ¿verdad? Entonces en este caso estaría haciendo referencia a estas superficies denominadas curvas. ¿Está bien? Y aquí esto se vuelve diferente. ¿Está bien? Porque si bien recordamos, en superficies planas solo teníamos una fuerza resultante, ¿verdad? Una fuerza resultante que iba perpendicular a la superficie. ¿Está bien? Para este caso de superficies curvas vamos a tener dos tipos de fuerza resultante. ¿Está bien? Uno va a ser la fuerza resultante en X, y por otro lado vamos a tener la fuerza resultante en Y. ¿Está bien? Una fuerza resultante en Y. ¿Está bien? Entonces, para obtener finalmente la fuerza resultante, lo que se hace es sacar la raíz cuadrada de la fuerza resultante en X elevado al cuadrado más la fuerza resultante en Y elevado al cuadrado, y de esta forma podemos obtener lo que es la fuerza resultante en esta superficie, ¿sí?, que está actuando el fluido aquí dentro en esta superficie. ¿Está bien? Entonces ahora veamos un ejemplo numérico. Está bien, entonces tenemos un pequeño tanque de esta forma, vamos a decir, ¿sí? Está bien, y tiene entonces una superficie curva de esta forma, y de aquí empieza entonces nuevamente, sí, ya, de esta forma entonces, y se nos pide calcular la fuerza resultante en esta superficie curva. Entonces el inicio de la curva, fíjense, será por acá y su final será por acá, ¿verdad? Al final de la curva. Entonces esto de acá, a ver, vamos a hacer de cuenta que esto es simétrico. ¿Está bien? Entonces esto de aquí tendría que estar un poquito comunitos, ¿no? Entonces un ratito esto de aquí lo vamos a mejorar. Sí, entonces a partir de aquí,
salió un poquito más, ¿no? De esa forma. Está bien, y entonces el fin de la curva sería por acá, ¿no? Entonces si nos damos cuenta tenemos el mismo radio, ¿verdad? Entonces el radio de acá va a ser el mismo radio que de acá. Está bien, entonces finalmente el radio que nos dan, tiene este radio, tiene un valor, lo vamos a ir colocando después. Está bien, entonces tenemos acá la altura total que será de 4.5 metros. Está bien, entonces esto es una altura H, lo vamos a llamar. Está bien, y entonces decimos el fluido que está actuando aquí dentro, vamos a hacer referencia a que es el agua. ¿Sí? Entonces el peso específico del agua está actuando en este recipiente. ¿Está bien? Luego el radio tiene un valor de 1.5 metros. ¿Está bien? Y luego la altura total de toda esta altura de acá, entonces es igual a 4.5 metros. ¿Está bien? 4.5 metros. Bien, entonces para poder hacer el cálculo, entonces estamos esto de acá, entonces sabemos que esto es igual a 9810 kilogramos fuerza, perdón, newtons aquí son newtons por metro cúbico. ¿Está bien? Entonces el peso específico del fluido que está actuando acá. ¿Está bien? Bien, entonces acá nosotros, como ya hemos indicado, vamos a tener dos tipos de fuerza. Uno va a ser la fuerza en X y la otra va a ser la fuerza en Y. Con esto nos piden entonces calcular la fuerza resultante. ¿Cuánto será entonces? Nos dice, ¿no? Entonces, para poder calcular la fuerza resultante necesariamente debemos calcular la fuerza en X y la fuerza en Y. ¿Está bien? Entonces para poder calcular la fuerza en X, lo que se hace es proyectar esta superficie curva. La manera más fácil es proyectar. Entonces lo otro sería determinar mediante integrales la actuación de esa fuerza, pero es un poco más complejo. ¿Sí? Bien, lo más fácil es proyectar esta superficie circular, ya esta superficie circular, y en la proyección tendríamos más o menos de esta forma, ¿no? Entonces si nosotros observamos, ¿está bien? Desde acá, ¿no? Nos paramos nosotros acá, ¿está bien? Nos paramos acá y observamos, ¿no? Entonces nuestra vista va a estar de esta forma. Entonces vamos a ver nosotros, no vamos a ver una superficie curva, entonces nosotros vamos a ver directamente una pared, ¿no? Una pared que estaría con una vista desde acá, estaría más o menos vertical, ¿no? Vertical. No se podría apreciar esa curva, ¿no? Si vemos de este lado, desde 100 podríamos observar esta curva que tiene esta estructura o este embalse, ¿no? ¿Está bien? Entonces si observamos de acá, entonces vamos a observar esto de acá, ¿no? ¿Está bien? Y como sabíamos calcular la fuerza en una superficie vertical, ¿no? Entonces vamos a calcular lo que va a ser la fuerza en X. ¿Está bien? Entonces esta profundidad que tiene este embalse, entonces es, ¿no? El largo o la base es el largo, entonces nos dice que va a ser el largo de 2.5 metros. 2.5 metros. Está en el largo, ¿no? De esta superficie. Y entonces lo que hago yo para poder calcular la fuerza resultante en X, ¿verdad? Fuerza resultante en X será igual al peso específico del fluido que está actuando, en este caso del agua, multiplicado por la altura hasta el centro de gravedad, ¿verdad? Y multiplicado por el área
de la superficie, de la superficie, el área de la superficie. Está bien, entonces la superficie en este caso va a ser esta acá. Bien, entonces la fuerza en X será, peso específico del fluido en este caso será 9810, ¿verdad? Multiplicado por altura hasta el centro de gravedad. Entonces la altura al centro de gravedad, en este caso, será desde este nivel, fíjense, ¿verdad?, hasta el centro de gravedad de la superficie donde se me pide la fuerza resultante. ¿Está bien? Entonces su centro de gravedad justo estará ahí al centro. Entonces, teniendo estos datos, si me fijo, aquí será, ¿no?, el cálculo, la altura menos el radio dividido entre 2, ¿verdad? Entonces en este caso la altura tengo 4.5 menos el radio dividido entre 2, será la altura al centro de gravedad, ¿verdad? Entonces en este caso va a ser 4.5 menos el radio dividido entre 2, porque fíjense que el radio es esto de acá. Entonces la altura hasta acá será el radio dividido entre 2, ¿verdad? Entonces eso. Entonces el radio es 1.5 dividido entre 2 y multiplicado por el área de la superficie. Está bien, el área de la superficie. Entonces esto de acá es el largo que se observa, ¿no? Entonces el largo, esto de acá, ¿verdad? Y esto de acá sería la alturita. Entonces en este caso la alturita estaría representada en este caso por el radio. ¿Está bien? Entonces en este caso será multiplicado por el área de la superficie donde estamos buscando esa fuerza resultante. Entonces el área es esto de acá. El largo será de 2.5 multiplicado por el radio, que es 1.5. Está bien, entonces esto como resultado se tendrá un valor de 137 kilonewtons, vamos a decir, .95 kilonewtons. Está bien, y entonces esto es la fuerza resultante en X. Está bien, la fuerza resultante en X. Ahora, para la fuerza resultante en Y, entonces lo que se debe hacer es observar el área que ocupa, ¿no?, sobre esta superficie circular, en todo el área que está ocupando el fluido sobre esta superficie circular. Por ejemplo, en este caso el área estaría, vamos a marcar con amarillo, definido, ¿no?, que está actuando sobre esta superficie circular, estaría definido por todo esto de acá, ¿verdad? Todo esto sería el área que está actuando sobre esta superficie circular. En todo caso sería el volumen, está en el volumen. Entonces el volumen sería este acá, ¿no?, el largo que se tiene, ¿verdad? Y esto por acá, y luego nuevamente viene esto por acá, ¿no? ¿Sí ven? Y así, de esta forma más o menos estaría, ¿no? Entonces esto es el volumen, ¿no?, que está actuando sobre toda esta superficie circular. ¿Está bien? Entonces lo que se tiene para eso, lo que se hace para calcular de manera más fácil, ¿está bien?, entonces tienen lo que es el peso específico del fluido que está actuando, en este caso peso específico del agua, multiplicado por el área total
en el área total. En este caso nos referimos al área que he marcado con amarillo, y multiplicado por la longitud. Este sería lo más fácil para poder encontrar ese volumen. ¿Está bien? Entonces la fuerza en Y será igual, peso específico del fluido del agua será de 9810 newtons por metro cúbico, multiplicado por el área. Entonces fíjense que aquí el área tenemos en primera parte esto de acá, y en segunda instancia tenemos esto de acá. Puedo dividirlo esto en dos áreas, ¿verdad? Área 1 y área 2. ¿Está bien? Entonces el área 1 estará definido primeramente simplemente por base por su altura, ¿verdad? Entonces la base en este caso, fíjense que es el mismo radio, ¿verdad? El radio multiplicado por la altura. Entonces para esta altura de acá lo que tenemos es esta h total menos el radio, nos da esta longitud de acá hasta acá, ¿verdad? Entonces aquí vamos a tener 1.5 la base multiplicado por la altura, en este caso es 4.5 menos 1.5. ¿Está? Entonces ahí tenemos el área número 1 más el área número 2. Entonces aquí observamos que es un cuarto de círculo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se haría el área de un círculo completo? Entonces pi por el radio elevado al cuadrado. Entonces, en este caso el radio es 1.5 elevado al cuadrado. Esto es para un círculo completo, ¿verdad? Para un círculo completo. En este caso, como tenemos cuarto círculo, entonces esto lo divido entre 4. ¿Está bien? Y ya está. Eso es el área total. El área total multiplicado por la longitud, y la longitud tenemos que es 2.5 la longitud por 2.5 metros, ¿no? Entonces la fuerza resultante en Y será igual a se calculan entonces, pero así va a seguir 172. Kilómetros. ¿Está bien? Y ya está. Ya está entonces la fuerza en Y. ¿Está bien? Entonces ahí está la fuerza en Y. ¿Verdad? Entonces eso es. Ahora los puntos de aplicación. Entonces si nos llegan a pedir los puntos de aplicación, ¿dónde está actuando por ejemplo esta fuerza resultante en X? ¿Dónde está actuando esta fuerza resultante en Y? Entonces hay que también buscar el punto de aplicación. Esto está actuando por ejemplo con la altura al centro de gravedad, o diría al centro de presiones, perdón. ¿Ya? Entonces esto también tendrá una distancia ya al centro de presiones de esta fuerza en Y, que estaría dentro de esta curva. ¿Está bien? Bien, entonces el punto de actuación es el punto o la altura al centro de presiones, ¿verdad? Entonces para el punto de aplicación de la fuerza resultante en X será, entonces como ya hemos aprendido, altura al centro de presiones es igual a la altura al centro de gravedad más la inercia dividido entre la altura al centro de gravedad multiplicado por el área de la superficie. ¿Está bien? Entonces altura al centro de presiones será igual a la altura al centro de gravedad. Entonces la altura al centro de gravedad, ¿cuánto era? Tenemos acá, ¿no? Entonces la altura al centro de gravedad va a ser la misma. Si nos damos cuenta, como tengo aquí 4.5,
¿no? Y aquí es el centro de gravedad de la compuerta. Entonces simplemente es esto, ¿no? De acá radio dividido entre 2. En este caso será la altura del centro de gravedad 3.75, ¿sí? Más la inercia, como en este caso la proyección, ¿verdad? La proyección de esta de esta superficie es una superficie rectangular. Entonces la inercia será simplemente base, ¿verdad? La inercia será base por altura al cubo dividido entre 12. ¿Está bien? Entonces esta base para este caso es igual a 2.5, ¿verdad? 2.5 multiplicado por la altura, en este caso el radio y representa la altura, dividido entre 12. ¿Está bien? Todo esto dividido entre la altura del centro de gravedad, que esto es 0.75, multiplicado por el área de la compuerta. En este caso el área de la compuerta no es nada más que 2.5 multiplicado por 1.5, la base por la altura. ¿Está bien? Entonces de acá sacamos que la altura al centro de presiones, ¿no? Para la fuerza X, su punto de actuación es igual a 3.8. ¿Está bien? Entonces ese es su punto de actuación, ¿no? Donde está actuando. Ahora para la fuerza Y es algo diferente. Entonces vamos a tratar de graficar otra vez esto. Nosotros tenemos ahí arriba de esta forma, vamos a decirlo así, que ahí arriba tenemos de esta forma, ¿no? Entonces tenemos aquí la superficie curva, ¿no? Y nosotros esto habíamos dividido en dos áreas, ¿verdad? Dos áreas. Entonces el peso de acá, el peso de ese volumen de agua, ¿no? Para esta área o para esta sección se va a encontrar justo en el centro de gravedad, que sería justo ahí. ¿Está bien? Justo ahí, porque esto es un rectángulo, ¿verdad? Un rectángulo, entonces su centro de gravedad ya va a estar justo ahí al centro. Entonces donde va a estar actuando ya va a ser, para este caso, justo ahí al centro. En cambio, para esta superficie o esta sección que es circular, entonces más o menos va a estar por acá, va a estar entonces lo que va a ser la fuerza resultante. Está bien, por acá. Entonces para ello debemos seguir viendo cuál va a ser la distancia al punto de actuación. Puede ser acá, lo puedo llamar x1, o puede ser por este otro lado, ya, llamarle x2. ¿Está bien? ¿No? Esto no llega a esto. Entonces esto puede estar por acá o puede estar por acá. Entonces en realidad esto acá no lo vamos a ver, ¿no? Entonces su distancia de acá lo vamos a llamar x1 y la distancia de acá lo vamos a llamar x2. ¿Está bien? De esa forma. Entonces para este x2 ya tenemos el valor. ¿Cuánto sería la distancia de aquí a aquí? Simplemente sería, como esto es el radio, simplemente sería el radio dividido entre 2, ¿no? Para tener la distancia acá. Entonces que sería 0.75, ¿verdad? 0.75 metros. Ya para este caso en sí no lo tenemos, ya, pero su distancia, esto si buscamos en internet, la distancia a su centro de gravedad, en este caso nos dice que es igual a 4 por el radio dividido entre 3 por pi. Y esto va a ser igual a
el radio es 1.5, reemplazando esto vamos a tener el valor de 0.64 metros. Entonces yo tengo este x2 y este x1, ¿verdad? Finalmente lo que se hace es para tener una resultante, ¿no?, entre este y este, para tener una distancia x resultante. Entonces le voy a colocar aquí x resultante. Lo que se hace es cada distancia multiplicarla por su área, ¿no? Entonces sacar una x promedio más o menos se determinó ya esta x resultante. Entonces x2 será multiplicado por su área de acá, ¿no? La área, su sección, la sección 2 lo voy a llamar, ¿no? Y el otro más x1, esto es x por si acaso, x1 multiplicado por su sección 1 dividido entre el área 2 más el área 1. ¿Está bien? Área 1, ¿no? Entonces aquí nosotros habíamos colocado, este es el área 2 y este es el área 1, ¿verdad? Área 1 y este es el área 2 para este caso. ¿Está bien? X, tenemos aquí los valores de x, x2 y x1, ¿no? Entonces ya sabemos que es este valor de x, son las distancias, ¿no?, a cada centro de gravedad. ¿Está bien? Finalmente entonces x será igual a, si reemplazamos valores, entonces el valor de x nos saldrá que es igual a 0.72, ¿no?, reemplazando los valores que ya conocemos. 0.72 metros, ¿no? Y como hemos utilizado en este caso el circular de acá, ¿no?, en este caso no importa si utilizo de acá o acá, ¿no? Como hemos utilizado este de acá, entonces la resultante estará a este lado. ¿Está bien? Este lado, ¿no? Porque en este caso no interesa si utilizo de acá o acá. Ya para este caso sí. O bien hubiese utilizado esta distancia de acá. Si hubiese utilizado esta distancia, entonces estaríamos sacando nosotros la distancia de aquí hasta un donde de, ¿no? ¿Está bien? Eso es. Ya está. 0.72. Finalmente entonces podemos calcular también lo que es la fuerza resultante. Finalmente ya tenemos los puntos de actuación. La fuerza resultante será igual a fuerza en x, ¿verdad? La fuerza en x, entonces la fuerza en x elevado al cuadrado, fuerza en x elevado al cuadrado, estoy en esto de aquí, fuerza en x elevado al cuadrado más la fuerza en y elevado al cuadrado. Ya está. Sacamos esta raíz y tenemos lo que va a ser esta fuerza resultante, que en este caso sale 220.5 kilómetros. ¿Está bien? Y esto sería la fuerza resultante. ¿Está bien? Eso es. Ahora entonces finalmente lo que faltaría, entonces mostrándolo todo, está acá, ¿no?, el ejercicio. ¿Está bien? Entonces esta fuerza resultante está actuando a una distancia de acá, de aquí 0.42, entonces soltar aquí, ¿no?, de aquí o de acá directamente, ya porque ya es un resultado. Entonces 0.42 medimos y está actuando justo ahí. Está la fuerza resultante en Y, está en fuerza resultante en Y, porque este es X, y de acá entonces Y, ¿no?, el centro de altura al centro de presiones o ISP, ¿no?, y esto es XCP, también lo podemos decir, será por aquí, ¿no?, esta dirección. Entonces esto es la fuerza resultante en X. Finalmente se tiene lo que es esa fuerza resultante
la fuerza resultante. ¿Está bien? La fuerza resultante. Y ahí estaría el gráfico y esto sería los cálculos. ¿Está bien? Entonces de esa forma entonces se saca para una superficie circular. ¿Está bien?